Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Vamos a presentarnos todos delante del Señor. Y decirle gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia, gracias por la obra de Cristo, Señor, que es nuestra esperanza, nuestro presente, Señor, y de quien somos. Señor. Queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo de venir a tu casa, Señor, que no es una casa de piedra, es una casa espiritual, donde vamos a ser edificados por tu Espíritu Santo, Señor. De manera que nos preparamos como alguien que se prepara de antemano para estar delante de su Dios, Señor. Señor, en esta hora pongo en tus manos esta reunión. Pongo en tus manos, Señor, el corazón de cada uno de los presentes, Señor. Ponemos en tus manos la alabanza, ponemos en tus manos, Señor, nuestra adoración, que no es otra cosa que presentar nuestros miembros como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, en esta mañana tenemos nuestras manos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y aquellas cosas que somos como personas las presentamos delante de ti, Señor, para que tú te agrades de nosotros en esta mañana, Señor. Queremos darte gracias porque aún así podemos reunirnos, Señor. Señor, y gracias por las situaciones que nos permites vivir cada día, Señor. Porque eres fiel, eres grande, eres fuerte, eres poderoso. Señor, en nuestras vidas, Señor, está en tus manos, Señor. Y nos aferramos nada más en esta mañana a esa tu promesa, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el último día que estemos sobre la tierra, Señor. Así que te damos gracias en esta mañana por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Amén? Bueno, ahí los chicos van a silenciarnos y van a tocar 2 o 3 canciones y nosotros vamos a acompañar desde casa, ¿sí? El que quiera. Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, como dijo el pastor, vamos a estar alabando a nuestro Señor, todos juntos en comunión, ¿sí? Y esta canción dice: yo quiero darte toda la gloria, Señor, porque todo lo haces bien, todo lo hiciste. Y dice: yo quiero darte la gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte la gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Yo quiero darte la gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte la gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Vamos una vez más. Y quiero darte la gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte la gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas, quien quiera que no sea así, igual te alabaré, igual te alabaré.
Eres el rey de mi vida y no callaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas, quien quiere que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Eres el rey de mi vida y no callaré. Una vez más, siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas, quien quiere que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres el rey de mi vida y no callaré. Yo quiero darte la gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas, quien quiere que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Y eres el rey de mi vida y no callaré. Tú eres el rey de mi vida y no callaré. Y eres el rey de mi vida y no callaré. Eres el rey de mi vida y no callaré. Horacio. Activa el micrófono, gracias, si querés. Sí. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Qué bueno, ¿no? Vamos arreglándonos con lo que tenemos y parece que nos vamos arreglando muy bien, ¿no es así? Bueno, vamos a buscar en 2 de Timoteo. Capítulo 3. Y el capítulo 3 tiene muestra un panorama de no ya de los últimos tiempos, sino de los últimos días, ¿sí? Donde, como hemos visto, y creo que
todos estamos más o menos conscientes del tiempo que vivimos, son los días previos a la venida del Señor, ¿no es así? Donde se desata sobre la humanidad, o por lo menos acá lo que leemos, un aumento de la mentira, un aumento de la falsedad, un aumento de lo malo en definitiva. En el aspecto moral y en otros aspectos que a veces desconocemos, pero al tener nosotros el Espíritu Santo nos vamos dando cuenta cómo las cosas van cambiando para mal, ¿no es así? Entonces, es el tiempo que nos toca vivir, la generación que nos toca vivir, y lo que podemos ver, digamos, un poco terminando este capítulo, porque no es el tema de este capítulo así, sino, lo digo a modo de contexto, ¿no? De lo que vivimos, ¿no? Lo que sucede en lo moral y las mentiras como acabamos de ver acá, y los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las cosas que parecen que son y no son en definitiva. Y termina diciendo, porque a esto me quiero referir, porque pareciera que el antídoto para poder salir ileso de toda esta horda de maldad y de mentira, siempre va a ser la palabra de Dios, siempre va a ser la obra de Cristo, siempre va a ser la genuina obra del Espíritu Santo, porque el capítulo 14, después de describir todo esto, ¿no? Versículo 14, después de describir todo lo que el carácter de los hombres impíos de los últimos días, ¿no? Y cuando habla de los últimos días en la Biblia, en este caso, habla de la proximidad, primeramente, de la venida del Señor, y lo segundo, del periodo de la tribulación que va a venir sobre la humanidad una vez que la iglesia sea levantada, ¿no? Entonces, pareciera que Pablo, anticipando esto, le dice a Timoteo, dice, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Escucha, el versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice hombre, hombre, mujer, ¿no? Está claro, ¿no? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir que ante esta ola que la humanidad está viviendo como premonitorio de todo lo que viene al fin de cuentas, nosotros debemos anclarnos muchísimo en la palabra de Dios y en el consejo de Dios. Y todo esto que les quiero comentar surge a raíz de una conversación que tuve hace unos días atrás y con respecto a los problemas que este tiempo aquejan a la humanidad y a muchos cristianos también, ¿no es así? Entonces, uno o sea, ¿cuál es la conversación que tuve con algunas personas? Y yo creo que la semana pasada estuvimos hablando un poco, algunos puntos que tienen que ver con verdades que están en la palabra de Dios, que el cristiano debe conocer para poder enfrentar el tema del pasado. ¿Se acuerdan que lo vimos? Hablamos de la obra de justificación, ¿no? Entonces,
En estos días donde hay mucha tensión en el corazón de las personas, muchas ideas cruzadas, no digo mentiras a propósito, pero uno toma verdades que quizás no lo son tanto, y este tiempo se caracteriza por un montón de gente que desconoce la palabra de Dios, desconoce las verdades de la palabra de Dios. Entonces, eso es un caldo de cultivo para vivir de una manera inapropiada la vida que tenemos que vivir, como les expliqué la semana pasada, cuando uno tiene culpa, cuando carga con una culpa falsa con respecto al tema de su pasado y no logra resolverlo en el Señor, no logra entender lo que es la gracia, no logra entender la obra consumada de Jesús en la cruz, cuando Él dice consumado es, ¿no? Donde ahí la obra del Señor en la vida de aquel que cree es una nueva vida en Cristo, como lo dijimos la semana pasada, donde todos esos pecados que hemos cometido, errores, pecados, ahora se le dice errores, la Biblia lo llama pecado, ¿no? El creyente necesita pararse en esa verdad y tener una vida en ese aspecto de libertad, ¿no es así? Libertad en su vida, en su ser interior. Entonces, es una parte de la conversación que hemos tenido con alguna persona. Y yo creo que ha quedado claro en ese aspecto donde el cristiano no es llamado a vivir con la carga del pasado, que es la culpa, ¿no? Porque si usted es cristiano, usted debe entender que esa obra de Cristo ya es nada. Usted ha sido absuelto de todo lo que ha cometido. Amén. Eso es número uno. Pero hay otros dos aspectos que lo he ido pensando y quiero compartir, que es una reflexión más que una predicación, ¿no? Veo muchos pensamientos cruzados, mucha tensión dentro de los pensamientos de los creyentes, de los que no conocen a Dios. Es entendible porque no tienen salida ni respuesta para el problema que tienen. Hoy por hoy vivimos con tanta información, tanto pendiente de lo que, de las noticias que salen, ¿no? Las que usted vive como persona en cuanto a su situación personal, familiar y hasta laboral, y otro aspecto, lo que usted ve por la tele, de los contagiados, mucha gente, hay muchos creyentes que tienen mucha tensión en su mente, aunque no quiera. Entonces, ahí hay otro aspecto que el cristiano debe entender y apoyarse en la palabra de Dios. Por eso quise traer esta palabra que Pablo le habla a Timoteo, donde la palabra de Dios que usted tiene delante suyo es útil. ¿Qué significa útil? Que es el remedio eficaz para todo problema espiritual que el cristiano tenga que resolver. Amén. Entonces, hay dos aspectos que quiero pararme en esta mañana y por ahí usted me va a entender. Espero que sí. Otro aspecto de los nubarrones que a veces las personas tenemos en la cabeza tiene que ver con la ira. La ira es la carga por la situación presente que usted tiene que vivir. Entonces, como usted por ahí no lo sabe resolver, no sabe por qué le pasan las cosas, no encuentra respuesta en lo inmediato acerca de la situación que le toca vivir, el ser humano en general, y quizá usted en particular, tiene bronca, porque tiene impotencia, tiene cosas que no sabe cómo explicarla, y a veces sucede que esa bronca usted la tiene dentro suyo, no entendiendo o no conociendo la palabra de Dios. Porque es importante la palabra de Dios cuando uno tiene esa carga sobre el tiempo presente que le toca vivir. Quizás tenga que resolver un tema personal dentro suyo,
quizás el tema de falta de trabajo, algún tema familiar, quizás hasta algún tema de salud, porque, ¿por qué no? Entonces, esa carga del presente, donde la gente se enoja mucho y se enoja contra el gobierno, se enoja contra el pastor, se enoja contra la mujer, se enoja contra los hijos, se enoja contra los de arriba, contra los de abajo, contra los del costado, y dentro suyo hay una caldera, es un volcán. Entonces, vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios para esa situación. Y aunque no es lo que me quiero referir, lo vamos a tocar un poco para arriba porque sí es importante. Y buscamos en Primera de Pedro. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Y mirá, vos si tenés coche y andás un día dando vuelta manejando, más vale que no te topes con nadie, más vale que no te agarres, si alguien pasa en rojo no digas nada, porque todo el mundo hoy, por mínimo que sea, se baja a pelear. Mínimo pelear. Eso es así. Todo el mundo anda muy brotado, muy atravesado. Y también algunos creyentes andan atravesados por estas cosas. Quizás los problemas presentes repercuten en una fragilidad espiritual que necesita la corrección de la palabra de Dios. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, dice así. Claro, esta es una canción de Marcos Witt, que la cantamos muchísimo tiempo, pero por alguna razón él le sacó una parte. No sé si porque no le entraba en la métrica de la canción o no sé por qué. Dice así. Dice, más el Dios de toda gracia, dice, versículo 10. Ahí está, 5:10. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué dice? Padecido un poco de tiempo. Es decir, eso está dentro de ¿no? del propósito de Dios, que el cristiano padezca un poco de tiempo. Así que las aflicciones presentes tienen acá una explicación, tienen un porqué. O sea, tu vida no está al azar, sino está dentro de un propósito de Dios. Ahora, esa verdad no solamente hay que leerla, sino ponerse delante del Señor y tomarla como tal, porque acá vemos un propósito detrás de seguramente la aflicción presente que usted y yo pasamos, ¿sí? ¿No? No tiene que descargarse con nadie, no le tiene que echar la culpa al de arriba, al de abajo, al del costado, a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, ¿sí? Al pastor, a tu jefe. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? O sea, usted y yo debemos entender que la aflicción presente, cuando habla de presente, habla del día a día, ¿no es así? Del día a día. Está enmarcada dentro del propósito de Dios para la vida de cada uno. Y tiene un fin. O sea, esto es bueno para nosotros, porque no somos como los que no creen en Dios, que viven en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar?
¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿No? Nosotros tenemos la certeza de que el Señor está detrás de toda esta situación en nosotros. Y hay situaciones, mire, hay situaciones dolorosas en extremo. Y aún así el Señor está detrás de todo esto, ¿sí? Amén. Mire, no es algo simple, y no quiero minimizar esta palabra. Hace unos días atrás me dolió en el alma porque un pastor acá de la zona, de la calle Matanza, un hijo de 37 años falleció por COVID también. El pastor Páez, casi un vecino. Y nada, y a veces digo esto como, ¿no? De 1 a 10, esto sería algo muy extremo, ¿no? Pero a veces hay que padecer algunas cosas y Dios en su eterno propósito nos muestra que tiene un fin, tiene un porqué. ¿Sí? No somos como aquellos que no conocen a Dios, que no entienden nada y refunfuñan contra todo el mundo. Acá dice así, mire, después que hayas padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione. Perfeccionar, si usted quiere poner al lado suyo, ahí al lado es completar. Es decir, a veces la aflicción completa una obra dentro suyo, ¿no? Os perfeccione, que es completar. Dice, afirme, que es asegurar nuestra relación con el Señor, afirmar algo, ¿no es así? Eso es lo que quiere decir. Afirmar es asegurar una relación más profunda con Él. Y Dios usa estas cosas temporales para que nuestra relación con el Señor sea más profunda. A veces nos saca todos los banquitos en el que nos hemos sentado hasta ahora para que solamente nos apoyemos en Él. ¿Sí? Amén. Me acuerdo las palabras de Pablo cuando relata, dice así, en los Hechos, dice, y aún perdimos la esperanza de vida, dice Pablo. Así dice en un relato. Aún esperamos la esperanza de vida, dice, para que no nos apoyemos sino en el Señor. Entonces, a veces, según el propósito de Dios, Dios permite ciertas cosas que son inexplicables a la mente humana, pero para el creyente que cree en el Señor y se apoya en Él, forma parte de su propósito. ¿Sí? El propósito es de afirmarte en el Señor, de asegurar tu relación con Él. Les interrumpo un segundo, perdón. Por ahí me retiro ahora en unos minutitos, porque recién me acaba de llamar una amiga que, bueno, falleció su mamá ayer y iba a ir hasta a saludarla al cementerio y volvía. Así que... Bueno, sí, no hay problema. Sí. Les pido disculpas y bueno, bendiciones a todos. No hay problema, vaya tranquilo, en el Señor. Sigamos diciendo. Afirme, dice, fortalezca, que es hacernos fuertes, ¿sí? Hacernos fuertes. Y establecer, que es hacernos firmes. Es decir, todo este tiempo, Dios te está preparando para ser más fuerte, un poco más firme. Por eso, lo circunstancial, lo inmediato, lo del presente, que a veces, ¿no? Si vos no conocés esta escritura, nos la agarramos con todo el mundo y, bueno, si nos apoyamos en el Señor, la ira no es algo bueno para nosotros, porque la ira, dice la palabra de Dios, no obra la justicia de Dios. Por eso el hombre, la mujer de Dios,
En este tiempo, porque mire, la verdad, si yo esto lo veo a diario y las personas se agarran con la familia, con la esposa, con el hijo, con el que está arriba, con el que está abajo, estando con una bronca, una ira, y pareciera que eso fuera muy contagioso, ¿sí? Muy contagioso. Entonces, esta es la respuesta al problema presente que usted tenga que afrontar, ¿sí? ¿Está claro eso? Amén. Y lo último, que ahí yo me quiero parar un poquito más, es las preocupaciones por lo que viene, el temor por lo que viene, el afán y la ansiedad. Y yo cuando hablaba esto con una persona, me decía, tengo en mi cabeza que es un borbotón, dice. Por lo que viene, tengo un borbotón por lo que... claro, uno está acá y de repente tiene personas en otro lado y tiene situaciones que no puede resolver personalmente porque está lejos, porque no puede, porque no tiene, o vaya a saber qué cosa. Entonces, allí hay algo que la Biblia enseña acerca de la ansiedad y la preocupación. Amén. No necesitamos una poción mágica para tener tranquilidad. No necesitamos una... hoy veía a alguien en el estado, ustedes no la conocen, pero digo, da una persona creyente, un frasquito para tener armonía, ¿no? Se ve que usted o aspira a eso, o se lo toma, o se lo echa, no sé qué hará con el frasquito, ¿no? O se lo pondrá bajo el brazo, no sé, por ahí es por ósmosis, ¿no es así? Por ahí se le echa bajo el brazo, empieza por arriba y la armonía le viene a la mente y al corazón, no sé. La cosa es que la ansiedad y el afán es algo, ya lo hablamos alguna vez, pero dados los tiempos que vivimos, nos apoyamos otra vez en la palabra de Dios para ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este problema. Porque, ¿saben lo que me parece a veces? Parece que la palabra va por un carril y la necesidad del ser humano va por otro carril. Y parece que esas dos cosas nunca se juntan. Parece que la palabra de Dios no fuera lo más apropiado para resolver este tipo de problemas que son de la antigüedad, porque si Jesús habló de esto, evidentemente desde esa época la gente estaba ansiosa, preocupada, y desde esa época hay respuesta bíblica espiritual para un problema espiritual como la ansiedad y el afán y la preocupación. Amén. Y no necesito un frasquito para echarme, para ponerme, para oler, Acá necesitamos que el Espíritu Santo obre en los corazones de los creyentes, que el creyente mire la palabra de Dios con fe, porque que no nos pase, como dice Hebreos, que los que estaban en el desierto escucharon las palabras de Dios, pero no les hizo provecho por no ir con fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es creer lo que el Dios de la Biblia tiene razón, que el Dios de la Biblia es real, que no va por un camino paralelo al suyo y que la preocupación, el afán, la ansiedad y esas cosas que siempre han sido presentes en el ser humano, el Dios de la Biblia, el Espíritu Santo que usted tiene dentro suyo, le va a ayudar a resolverlas en el Señor. Amén. Hago una pausa para no atosigarlos, hermanos. Porque yo digo, acá cuando tuve esta conversación, digo, acá hay un problema o de maestros que enseñaron incorrectamente de la palabra,
o de persona, o de la persona, o del creyente que no ha entendido cómo es que funciona el Espíritu Santo dentro de ellos. Amén. Entonces, vamos a buscar qué es afanar, aparte del, digamos, del lunfardo nuestro, ¿no? Afanar o afanarse. Y por ahí usted va a escuchar esta, porque esta es una traducción del griego que es interesante esto. Dice, afanar o afanarse es atraer en diferentes direcciones. Es decir, usted tiene una revolución en la cabeza. Usted un momento quiere ir para allá, para los 2 minutos quiere ir para allá, y a los 3 minutos quiere ir para allá, y su mente es una revolución. La segunda sería. ¿Cómo? Preocuparse sería. Por eso, sí, preocuparse, afanarse, ansiedad, es todo un estado espiritual que es inconveniente para el Hijo de Dios. Ahora, no significa que vos, Miriam, o yo, Horacio, no estemos pasando por eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta si yo como cristiano estoy pasando por este momento de afán, de ansiedad, de preocupación, donde mi mente está, me lleva a diferentes lugares en un mismo momento, porque está atribulado, afanado, es un volcán su vida. La segunda a definición es distraer. Cuando a vos te sacan del objetivo y el afán, la preocupación, a veces te sacan del verdadero eje donde vos tenés que estar. Es un estado de la mente y también es el resultado de temores que hay dentro suyo. Y de ustedes y de mí, ¿no es así? Porque yo también estoy dentro del ruedo también. ¿No? Es el resultado de temores subconscientes y pensamientos negativos. ¿Sí? Y aquí voy a avanzar un poquito y vamos a buscar el Salmo 77 de alguien que le pasaba esto como usted mire, antes de Cristo. ¿No es así? Salmo 77. Dice así, mientras lo encontramos. 77, 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Escuche, mirá lo que le pasaba. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma, dice, rehusaba consuelo. Versículo 3, la segunda parte dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es decir que a veces traemos la ansiedad a la presencia del Señor de una manera inapropiada. ¿No es así? Y dice el versículo 10, ¿no? Después léalo, porque mire qué interesante, porque llega a una conclusión. Dice, el versículo 10 dice, dije, ¿no? Él es un monólogo interno que ahí está trabajando, dice, enfermedad mía es esta. Entonces, hay una enfermedad que es, a ver, que no tiene una, digo yo no soy médico ni nada, solamente digo lo que está acá escrito. Hay una enfermedad espiritual que tiene una respuesta espiritual en el Señor. Amén. Y cuando leo esto, cuando uno tiene esa revolución, esa ansiedad, eso que, a ver, lo tiran de un lado para otro y la mente no tiene descanso, no tiene paz. Entonces, yo creo que no hay loción que te puedas poner que te quite esto. Porque vos decís, humanamente dices, ay, no quiero estar más ansioso. Y pareciera que se redoble el problema. Pareciera que los pensamientos se multiplican para sacarte aún más del eje donde estás. Y esto es lo que yo conversaba con esta persona. Y mientras avanzaba la conversación, abría más su corazón. Y esto que le acabo de decir se multiplicaba, se hacía mucho más patente.
Y me decía, sí, tengo preocupación por el que está lejos, por el que está cerca, por el que está arriba. Y hay un montón de cosas que la preocupaban y se sufre mucho con esto. Pero hay una respuesta, por eso no volvamos al versículo, pero al pasaje original donde ante tanta revolución en el corazón y en la mente, tenemos una respuesta del cielo para esto. Interesante, porque vamos a buscar primeramente Filipenses. Otra vez Filipenses, ya lo hemos visto tantas veces. Mire, Filipenses 4. ¿Saben por qué? Mire, mientras yo hablaba con esta persona, me decía, sí, la palabra de Dios, sí, o sea, me hablaba que sí, que la palabra de Dios, que sí, la palabra de Dios, pero su mente estaba mal. Su mente estaba mal. Y tiene Biblia, conoce la Biblia, no es que es alguien que anda en cualquiera, no. Pero sí, la palabra de Dios, pero cuando vos le pones peros a la palabra de Dios, bueno, ahí tenés un problema, porque la respuesta a los problemas espirituales del ser humano, por lo menos, tienen un ancla en la palabra de Dios. Tiene un ancla. No hay un pero para la palabra de Dios. La palabra de Dios es un ancla, es un lugar donde entre tanta tormenta vos vas a encontrar el alivio que vos necesitas. Ni siquiera, y lo digo honestamente, ni siquiera en libros escritos por cristianos, que hay muchos y muy buenos, pero la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyundas, las ataduras, hasta partir el alma, dice la palabra de Dios. Y no quiero parecer un picapiedra, un hombre de la edad de Neandertal, no sé si hubo la edad de Neandertal, no lo sé, pero yo veo acá, y después vamos a ver en la palabra de Dios un poquito más, ¿qué es lo que dice Dios acerca de esto? Yo, no sé ustedes, yo me siento identificado con lo que acá está escrito. 4, del 6 al 7. Dice, ¿por qué cosa? No, por siempre, no. Por nada, 4:6. Filipenses 4:6. ¿Por qué dice? Por nada estén, ¿qué cosa? Afanosos. Que nada te quite la paz. Que no es que no haya nada. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración. ¿Qué más? Y ruego con acciones de gracia. Yo lo dije alguna vez y yo creo que vamos a coincidir. ¿Saben cuál es el problema de estos días? Que los creyentes no van delante de Dios. No oran, no oramos, digamos no oramos, no oran, no oramos. No vamos con toda petición y ruego. No vamos delante de Dios. No, a ver, no vamos. Queremos solucionar el problema sin Dios. Queremos correr, la sociedad humanista nos quiere enseñar que podemos solucionar el problema de la ansiedad corriendo a Dios de la situación.
corriéndolo. ¿Qué es más importante hablar con un ser humano, sea mi esposa, mi mamá, que con Dios? ¿Ah? Y yo no veo otro plan acá. No hay un plan B. La sociedad que vivimos, que está llena de mentiras, también hay gente buena intencionada. No digo que sea todo mal, pero digo que por nada estén afanosos. El afán, ¿por qué viene? Por cosas que usted no puede solucionar, por la carga del futuro. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Qué va a ser de mi vida? Me falta la segunda dosis. ¿Cuándo vendrá la segunda dosis? ¿Cuándo vendrá la tercera dosis? ¿Cuándo me voy a vacunar? ¿Cuándo voy a...? Mire, por cada persona que estamos aquí tenemos distintos motivos por lo cual podríamos estar ansiosos, estar atribulados, estar preocupados. Pero la verdad es que dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, por nada estáis, ¿qué cosa? Afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué cosa? Oración y ruego con acción de gracia. Versículo 7, porque y la paz de Dios. ¿Lo tiene usted? Lo tiene subrayado, por eso tiene subrayado como yo del año 1974, que fue una vez que tuvo un problema y Dios se lo resolvió. Pero hágase un favor, actualice la fecha, ¿sí? Quizá usted tenga que ponerlo a partir del día de hoy o de estos días, ponga, ¿qué es de hoy? 29, 30 del 5 del 2021. Y la paz de Dios. No es la paz, mire, del perfume, del ungüento que me echo por la oreja, por arriba, por abajo. No es el libro que tengo de alguien muy bueno que me recomienda cómo estar tranquilo en la vida, cómo tener armonía. No. Esto se trata de Dios y usted. Dice, y la paz de Dios. Dice, que sobrepasa, ¿qué cosa? Léalo conmigo. ¿Todo? ¿El entendimiento dónde está? Acá dentro de su corazón, su mente, que en vez de estar afanada, preocupada, cargada con temor, ahora dicen, bueno, ahora no es suficiente andar con un barbijo, hay que ponerse 3, uno arriba, uno abajo, uno al costado. Hay que cuidarse, pero, hermano, usted está en las manos del Señor, querido. Yo hablaba con esta persona, digo, porque yo no estoy en contra ni a favor. Yo tengo una posición con respecto a los psicólogos y ya la conoce. Y yo le digo, pero escuchame, digo, una persona en Salta, en Jujuy, en Catamarca, que tiene problemas, tiene un problema de problemas espirituales porque se le murió una persona, un amigo, un pariente, un familiar, o tiene COVID, y no tiene un terapeuta a menos de 700 kilómetros, ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Te voy a decir cómo hace. Si es cristiano, tiene la palabra, tiene a Dios de su parte, tiene el Espíritu Santo que vive dentro de él y le va a proporcionar la paz que necesita. Si por alguna razón tiene temor, hablamos la semana pasada de la culpa, o si en el presente se le agarra con todo el mundo porque está enojado, la respuesta está en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones. ¿Y vuestro qué cosa? Pensamientos en Cristo Jesús. Mire, si el evangelio no es práctico,
Si el Evangelio no impacta en la vida de las personas, no tiene mucho sentido, porque sería una religión. Pero el Evangelio tiene un impacto en su vida, en tu vida y en la mía. De manera que podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿No es así? Amén. No, si no se van a librar fácil de mí hoy. Mateo 6:25. Porque si yo leyera esto en otro lugar, las palabras de Jesús parecerían, no sé qué parecerían, pueriles parecerían. Una enseñanza para niños, no para el hombre moderno de este tiempo, no para la mujer preocupada de este tiempo. Sin embargo, el autor de la vida, el autor de nuestra salvación, dice así, Mateo 6:25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Lo tienen? Mateo 6:25. ¿Está todavía en su Biblia? ¿Sí? Dice, escuchen, dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros, ¿cómo? Mucho más que ella. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Escuche, cuando uno considera algo, significa que se pone a pensar, ¿no? Entonces, Jesús nos dice, miren, siéntense y piensen en lo que les voy a decir. Considerad, dice, los lirios del campo que crecen. ¿Cómo crecen? Dice, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ya un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros? ¿Qué dice? Hombres de poca fe. O sea que el que se afana está retaseando la fe, ¿no? Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Dice, escuche, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes eran los gentiles? Solo, en este caso, la gente que no conoce a Dios. La gente que desconoce que hay un Dios proveedor, sustentador, salvador. Amén. Entonces, aquel que vive enfrascado en esta ansiedad, en estas preocupaciones, y no está diciendo que no trabajemos y no seamos responsables, porque los pájaros calculo que trabajan más que nosotros, ¿no? Si uno ve un hornero que trabaja todos los días, de a poquito, haciendo el nido, trabaja. Acá no está diciendo que no trabajen, está diciendo que no se preocupen, que no se pongan afanosos. Por eso dice, consideren lo que estoy diciendo. Y no sean como los gentiles, como los impíos, como con gente que no conoce a Dios, que lo único que piensa es en lo mediático, en el día a día. Dice así. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Y bueno, afanarse por lo que se tiene que poner,
por la ropa y por lo del día a día. ¿Sí? Afanarse es preocuparse. Lo único que le interesa es lo que va a comer, lo que se va a poner, ¿no? A dónde va a viajar. Y esas cosas que, esto lo digo en este contexto, pero usted seguramente tiene preocupaciones a las cuales tiene que ponerlas delante del Señor, ¿no es así? Amén. Tiene cosas que la están sacando del eje. Tiene preocupaciones legítimas en un sentido, pero ilegítimas delante de Dios. ¿Qué? ¿Por qué ilegítimas? Porque no es llamado a vivir esclavo de esto. Ni usted ni yo. Es llamado a ir delante de Dios. Como leímos en Filipenses, ponerla delante de Dios. Dice, con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y cuando usted empieza a dar gracias, no va a orar un segundo y medio, va a orar un ratito largo, un ratito más largo que el usual. Amén. Y le da gracias a Dios, y le da gracias por la familia, por la obra de Cristo, por la iglesia, por la palabra, porque Dios está obrando su perfecta. Y entonces allí comienza a descomprimir una situación espiritual que parecía que nunca iba a salir. Porque el problema del afán y la ansiedad es que te mete en un lugar, te arrincona en la punta del ring y parece que nunca vas a salir. Que siempre te está ahí, nunca vas a salir. Y la verdad es que no es así. Usted necesita, y nosotros necesitamos confiar en Dios, al fin de cuentas. Ahora, hay una respuesta para este problema. Serio problema, ¿eh? Porque si no nos metemos dentro de esta dinámica espiritual, seremos presa de la ansiedad, la preocupación. Y dice acá Jesús que no va a haber mucha diferencia con la gente que no conoce a Dios. Amén. Y en vez de ser una fuente de vida que salte para vida eterna, será una persona que con agua estancada, que tiene una foto vieja de Dios, que tiene una inscripción. Una vez el Señor me habló en el año 1973 de esta palabra, y usted lo lee y mire, ¿sabe la sensación que me dio? Y con esto termino, con la conversación que tuve con esta joven, que Dios no entraba dentro de la ecuación de su vida. Que la vida de ella, con sus preocupaciones y la palabra de Dios, iban por caminos paralelos. Y nunca se encontraba. Se miraban de lejos, decían, sí, la Biblia, sí, la Biblia, sí, la Biblia, pero yo estoy con esto. Y acá es una respuesta espiritual. Una respuesta que viene de arriba, del cielo. Y usted tiene entrada para entrar a ese lugar. Amén. Son días de entender que los últimos días que vienen cargados de toda esta carga de mentira, de vorágine, de locura, de depresión, donde mucha gente está sumida. Ahora usted no tiene que estar, no es llamado a estas cosas. Amén. Es llamado a tener libertad en el Señor. Libertad del pasado, como vimos la semana pasada, libertad en el presente, porque usted tiene que entender a través de la palabra que no tiene la culpa, pobre Gabriela, de lo que está pasando, ¿no es así? Ni mi pobre mamá, que la tengo acá al lado. Fuiste vos la culpable, ¿para qué me hiciste nacer en este tiempo? Vos tenés la culpa. Y mi señora, me casé con vos, y yo me hubiera casado con otra. Estas cosas que a veces produce un desbalance en la vida de la persona. Y el futuro, donde todo es temor, todo es temor, todo es temor, todo es ansiedad. Hay que agarrar el té y para tomar un té tenés que echarle alcohol en gel porque si no te vas a infectar. Amén. Tu vida está en la mano del Señor. Hay que echarse las manos, ponerse un barbijo. Amén.
Tu cobertura está en la mano del Señor. Vos habitás bajo la morada del Omnipotente. Amén. Diré yo en ese lugar, Dios mío y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sigo? Porque mirá que te va a tocar, ¿eh? Él me librará. ¿No dice así? Él me librará del lazo del cazador. ¿No dice así? De la peste, ¿qué cosa? Destructora. De saeta que anda dando vuelta, ¿o no? Pero claro, si leemos la Biblia tan espaciadamente y comemos de la basura de la tele tanto, mucho más que de la palabra de Dios. Por eso tenés cuidado, cuida tu fe. Yo tengo que cuidar la mía, vos tenés que cuidar la tuya. Amén. Y apoyate en el Señor. Amén. Vamos a orar antes de continuar. Rubén, ¿querés orar por favor ahí donde estás? Padre de amor, Señor, alabamos tu nombre una vez más. Gracias, damos gracias, Señor, por un día más, un día espléndido, un día donde nos podemos gozar aún con el frío, Señor, de que nos diste vida, Señor, y nos diste todas aquellas cosas que necesitábamos. Señor, y más allá de lo material, nos diste tu presencia, nos das tu palabra, Señor. Amén. Podemos ver a nuestros hermanos, aunque sea a la distancia, pero podemos gozarnos, bendecirlos. Señor, gracias por este tiempo que vos nos das, Señor. Y como decía tu palabra, como decía nuestro pastor, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. La vida en sí no trae todo, no es un camino de rosas, y menos para el cristiano muchas veces. Señor, así dice tu palabra, Señor, andamos por el camino angosto y eso nos trae aún ciertos problemas adicionales que el mundo no tiene, Señor. Así que bueno, vos nos estás formando, Señor. La prueba, la dificultad nos hace crecer, porque habiéndola pasado, a lo mejor, como dice tu palabra, en el momento no es agradable, no es de gozo, Señor, pero habiéndola pasado, Señor, de tu mano, nosotros podemos ver hacia atrás y ver que vos estuviste, aún en el momento que no te veíamos, Señor. Y vamos aprendiendo de a poco, a veces a los golpes, Señor, pero vamos aprendiendo a confiar, a esperar, como dice tu palabra, como muchas veces hemos escuchado, que vos siempre contestás por sí, por no, por espera. Y a veces la espera nos cuesta soportarla. Y a veces el no tuyo tampoco lo queremos aceptar, Señor, pero vamos aprendiendo, Señor, de a poco, Señor, vos nos vas enseñando y vamos aprendiendo de que es lo mejor, Señor, esperar en vos, aceptar todo lo que viene de vos, Señor, porque es lo mejor para nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Bendecí a cada uno de los que estamos acá, Señor, te necesitamos que tu presencia nunca falte, Señor, tu palabra nunca falte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias. Muy bien. Antes de despedirnos, comentarles que gracias a las ofrendas y a los diezmos y a la fidelidad, hemos terminado de pagar el proyector. ¿Sí? Algunos ni lo pudieron disfrutar, algunos, bueno, ya miraré una película todos juntos. ¿Amén? Y bueno, ayer fuimos con Roberto y pusimos las luces ahí en Moreno, estaban medios oscuras, así que gracias, Roberto, contenta. Le damos gracias a todos
Decimos el nombre. Gracias Rubén y Gaby Mega, no sé si está Gaby, pero de todos modos le digo por la reunión de los miércoles que están teniendo, por sostenerla, por siempre tener una palabra fresca y todo aquello que puedan estar sería buenísimo, ¿no? Porque lo único que no tiene que faltar desde el tiempo es la palabra de Dios. Amén. Animamos a los hermanos a que se unen como antes, porque antes éramos un montón, ahora somos muy poquitos. Así que animamos a los hermanos a que se unan, por favor, a la reunión de los miércoles, ¿sí? Amén. Es un poco más corta, es de 1 hora, pero como acabamos de hablar, Rubén, y todos creo que estamos en la misma sintonía, la palabra de Dios es la que nos va a sostener en este tiempo, querido. ¿Amén? Amén. Amén. La que nos va a traer un ancla para, mientras todo se mueve, vamos a estar firmes en el Señor, ¿sí? Amén. Así que espero que la audiencia crezca el día miércoles, ¿sí? ¿Amén? Amén. Sí. Gaby fue a ver a la mamá, tuvo que ver a su mamá ahora, por eso no está. Bueno, comentar entonces esto que hablamos, ¿sí? Les mandamos un abrazo a todos y muchas bendiciones. Amén. Yo quiero pedir oración. Bueno, ya se ve que se terminó, no sé, pero los que escuchen, oren por el esposo de mi prima, que ella tienen ellos un chico discapacitado, es autista, pero de un grado alto. Mi prima se llama Ana, el esposo se llama Nicolás, el esposo está internado con COVID, con neumonía bilateral, lo internaron ayer o hoy, no sé. Ella está solita, pues sus papás, bueno, tiene su hermano, pero ella vivía con los papás, sus papás fallecieron el año pasado, o el anterior, el último año antes de la pandemia, los dos con diferencia de meses, y bueno, y tiene 3 hijos, un poquito grandes, no son niños, son adolescentes, pero bueno, están preocupados por el hijo que parece que está en dificultad más grande, se le puede complicar más a Josías, se llama así, y bueno, que oren por Nico y por mi mamá porque el oxígeno no está muy alto. Así que bueno. Seguimos orando por Fernando, y bueno, por los motivos que cuenten ustedes. Oramos con fe, oramos con fe que el Señor nos va a escuchar. Oramos, Amén. Martita. Amén. Amén. Gracias. Amén, Gracias. oramos. Los queremos mucho.